Buenos días para todos, nosotros somos el grupo 6 y a continuación vamos a presentar la placa bacteriana en la enfermedad periodontal. Este grupo está conformado por Aura Vanessa Pérez, José Amaury Pérez, Laura Valentina Suárez, Lady Larrota, Kelly Palacios, Valentina Torres y quien les habla, Catalina Silvestre. La placa dental es una biopelícula y se trata de un ecosistema en el que las bacterias forman microcolonias que están rodeadas por una matriz protectora compuesta por glicoproteínas y polisacáridos extracelulares. Las bacterias en la biopelícula de la placa son de 1000 a 1500 veces más resistentes a los antimicrobianos que las bacterias que existen fuera de la placa en el mismo entorno oral. La biopelícula está impregnada por canales circulatorios que permiten la entrada de nutrientes y la salida de productos de desecho o metabolitos. Las bacterias de biopelícula también tienen un medio de comunicación llamado detección de quórum, en el que la acumulación de un metabolito está más allá de un nivel del umbral, desencadenando cambios en la expresión génica en toda la comunidad. Esto sirve para producir respuestas coordinadas, por ejemplo, en motilidad o virulencia. Dentro de la biopelícula existen microambientes que varían en pH y concentraciones de varios químicos y metabolitos. Esas variaciones permiten que diferentes especies con necesidades metabólicas variadas prosperen en diferentes microambientes dentro del ecosistema, fomentando así una diversidad entre la población bacteriana. Esta diversidad asegura que las infecciones mixtas causadas por la placa dental sean más difíciles de manejar y hace que sea más difícil predecir los organismos particulares que probablemente sean responsables de cada infección. Una característica clínica importante de la placa dental es que no se puede eliminar del diente enjuagando o rociando. Esta característica la contrasta con la materia alba, un producto que es menos organizado, que se encuentra en la cavidad oral y que tiene relativamente menos bacterias. La materia alba no se adhiere físicamente a ninguna superficie, por lo tanto se puede eliminar con enjuague o con spray. ¿Cómo se forma la placa bacteriana? La placa dental aparece cuando no hay una buena higiene bucal. Esto se genera por el acúmulo de comida en las superficies dentales. Esta es una sustancia blanca generalmente que tiene varios microorganismos, principalmente bacterias, que, como se nombró anteriormente, se adhiere a las superficies dentales y a la encía. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo es la formación de la placa bacteriana. La formación de placa bacteriana o biofilm es un proceso dinámico y ordenado mediante el cual las superficies dentales son colonizadas por mecanismos de agregación y coagregación de microorganismos que están presentes pues en nuestra cavidad oral. Estos procesos comprenden en primer lugar la formación de película adquirida sobre la superficie del diente. Seguido, pues está la adhesión de células bacterianas. En tercer lugar tenemos la colonización primaria. En cuarto lugar tenemos la maduración. Y después de que estos procesos estén establecidos, inicia la afectación al periodonto. Y esta puede ser una periodontitis inicial, periodontitis moderna y periodontitis severa, que ya las vamos a ver más adelante. Iniciemos hablando de la formación de película adquirida. Esta es una capa acelular constituida principalmente por proteínas y glicoproteínas que se absorben sobre la superficie dental, o sea, el esmalte. Estas proteínas y glicoproteínas provienen de elementos salivales y del fluido crevicular, así como de los desechos bacterianos y de las células de los tejidos. En cuanto a la adhesión de células bacterianas, en esta etapa las bacterias se van a adherir a esa película adquirida que ya está formada por interacciones de fuerzas de repulsión y atracción electrostáticas de Van der Waals. Posteriormente, esta unión se refuerza mediante la aparición de fuertes interacciones mediadas por moléculas específicas en la superficie de las bacterias, como lo son las adenosina, lisosimas, la amilasa y peroxidasa, que van a favorecer esa colonización bacteriana sobre la superficie de la película. En tercer lugar, tenemos la colonización primaria por microorganismos específicos. Va a comprender varias fases que involucra la deposición, adhesión, coagregación,
crecimiento y reproducción de los microorganismos adheridos sobre la película adquirida. Acá, ¿qué va a pasar? Las bacterias se adhieren a las glicoproteínas de la película adquirida, depositada pues en la superficie del diente, o sea, el esmalte, y se va a formar casi inmediatamente ese crecimiento bacteriano y va a haber una formación de microcolonias. En cuanto a la maduración, ocurre que a la película adquirida se le unen unos colonizadores primarios que ofrecen como sitios de unión, como receptores que favorecen la adhesión a otros microorganismos para que haya agregación y coagregación. Pues debido a esto, los fenómenos de coagregación de nuevos colonizadores y los de multiplicación, pues permitirán esa adhesión firme de las bacterias a la superficie dental. Es como, por ejemplo, si nosotros en estas partes van a llegar unos colonizadores primarios, pero entonces ya una vez establecidos los colonizadores primarios, van a llegar nuevamente bacterias pues con el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces por eso hablamos de esta etapa de maduración. Luego de que se presentan estos eventos, se va a empezar pues a afectar el periodonto. Esto se da porque va a haber un desequilibrio en la biopelícula, generando pues una inflamación que conocemos como gingivitis. Pues en esta se inflama el tejido blando, que se generó claramente pues, por la formación de la placa bacteriana. Y pues si esta inflamación avanza mucho, pues ya podemos presentar o periodontitis inicial, moderada o severa. La periodontitis inicial se caracteriza porque aparecen esas bolsas periodontales y aumenta el surco de la encía, ya que pues uno de los factores involucrados son el acúmulo de placa bacteriana y el ataque que hacen esas bacterias va a producir esa destrucción irreversible del hueso alveolar que soporta el diente. Como lo estamos viendo acá, esta es una periodontitis inicial. Bueno, posterior a esto, si no se tienen unos adecuados cuidados, una buena higiene oral, va a llegar la periodontitis moderada. En este punto, pues, la encía se ve como retrayendo a las bacterias y esas van a destruir el tercio del hueso que soporta el diente. Se dice que hay una pérdida de inserción de 3 a 4 milímetros. Esta sería ya una lesión moderada. Y por último tenemos la periodontitis severa, en donde se va a producir una pérdida del nivel de inserción de más de la mitad de la superficie radicular, o sea, más de 5 milímetros. Es decir, que la raíz del diente va a quedar expuesta pues al exterior, lo que va a generar sensibilidad y dolor. Y pues en este punto el diente pues adquiere como movilidad e inestabilidad y se puede producir pues la caída del mismo. Ok, con respecto a la población, surge una pregunta acerca de cuántas personas presentan placa bacteriana y enfermedad periodontal en Colombia y el mundo. Primeramente, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el 99% de la población mundial padece caries y el 80% enfermedad periodontal. El Estudio Nacional de Salud en SAP4 muestra que la población con mayor índice con enfermedad periodontal se presenta entre los 44 y 70 años de edad, sabiendo que se ha presentado en personas de 15 años también. Además, dentro de los recientes estudios de incidencia presentados por la Universidad CES de Medellín en 2015, la prevalencia de enfermedades periodontales en Colombia es del 62% de la población y en personas jóvenes se encontró una pérdida de los dientes de un 30%.
Listo, ahora vamos a ver la acción de la placa bacteriana sobre la enfermedad periodontal. Entonces, primero, pues vamos a ver qué son las infecciones periodontales. Estas pues son un conjunto de enfermedades que se localizan tanto en la encía como en las estructuras de soporte del diente, como lo son, por ejemplo, hueso o ligamento periodontal. Estas pues son producidas por ciertas bacterias que provienen de la placa subgingival. Recordemos que la placa subgingival va desde el surco gingival hasta la encía. Listo. Bueno, estas bacterias pues tienen obviamente un mecanismo de acción. Entonces este mecanismo pues se divide en dos etapas. La primera es la iniciación directa de la inflamación por metabolitos microbianos, como por ejemplo sustancias citotóxicas, enzimas bacterianas o endotoxinas quimiotácticas. Y la segunda es la iniciación de la inflamación por antígenos bacterianos, que son, o bueno, que lo que va a ocurrir es que va a empezar un proceso inmunopatológico o alguna reacción alérgica. Entonces, antes de seguir con la explicación, vamos a ver esta clasificación de Sokransky, en donde el complejo naranja es un puente de salud y enfermedad y el complejo rojo está asociada directamente con la enfermedad. Las bacterias anaerobias gram negativas, pues más importantes y que están como presentes en la placa subgingival y hacen parte de la enfermedad periodontal o que influyen a que ésta aparezca, son el Actinobacillus actinomycetcomitans, que este va a producir unas endotoxinas que van a activar la vía alterna del complemento y también a los macrófagos, y además va a provocar un daño tisular, y aparte de esto va a ser como reabsorción ósea. La siguiente es Porphyromonas gingivalis, que se considera la reina de la periodontitis, y esta va a tener un aumento en las citocinas. La tercera es la Prevotella intermedia, que esta produce una enzima llamada proteasa que va a degradar tejidos periodontales. Y la cuarta es Tenerella forsythia, que tiene una proteína llamada BSPA, que lo que va a hacer es inducir a la producción de citocinas proinflamatorias, que pues básicamente van a participar en la reabsorción ósea. En cuanto a estudios, pues varias investigaciones han querido analizar acerca de los cambios que se generan en el biofilm y la relación con la enfermedad periodontal. Uno de estos estudios fue realizado por Jiménez y colaboradores, donde se evaluaron a sujetos adultos con periodontitis y se tomaron muestras de la placa supragingival y subgingival con el fin de comparar y relacionar las especies de estos hábitats. Se encontró que ambas placas compartían especies como Tallanella forsythia, Porphyromonas gingivales y Treponema denticola. Y pues estas son anaerobias, por lo que es raro encontrarlas en ambas placas, ya que se considera que la más óptima sería la subgingival. Pero pues a partir del estudio se llegó a la conclusión de que esta ubicación es transitoria y sirve como reservorio para la placa subgingival, por lo que optimiza la enfermedad periodontal y le ayuda a que se pueda extender a sitios no infectados o colonizar sitios subgingivales. El siguiente artículo fue realizado por Colombo y colaboradores con el propósito de estudiar sujetos con periodontitis refractaria y periodontalmente sanos. Pues cabe resaltar que la periodontitis refractaria es cuando se pierde mucho tejido a pesar de que se está en tratamiento. Y pues en este estudio se encontró que pacientes con periodontitis refractaria presentaban una mayor diversidad de microbiota subgingival y que esta era heterogénea en comparación con individuos sanos, quienes presentaban mayor prevalencia de microorganismos como Streptococcus sanguinis.
Como dato interesante, en este último artículo que fue realizado por Fisher y colaboradores, se analizaron algunas teorías donde se ha demostrado que las mujeres en estado de embarazo y con periodontitis grave tienen mayor riesgo de resultados adversos durante el embarazo, como un parto prematuro o bajo peso al nacer. Y pues en este estudio se evidenció que la microbiota placentaria es similar a la microbiota oral, ya que esta última pues puede, a través de la diseminación hematogénea, que quiere decir que es a través del torrente sanguíneo, puede colonizar la placenta, y en especial durante el primer trimestre de embarazo. ¿Cómo se podría intervenir o reducir ese riesgo en los pacientes? Bueno, vamos a explicar primero cómo reducir el riesgo de placa bacteriana en los pacientes. Entonces, lo primero que debemos hacer y tener en cuenta es realizar al menos 2 cepillados al día, tener en cuenta la profilaxis dental, que este procedimiento es de higiene cuyo objetivo es limpiar las superficies dentarias, retirando el sarro dental o la placa que se encuentra adherida y acumulada en aquellas zonas de los dientes que no son accesibles el cepillo dental. También tengamos en cuenta que los enjuagues bucales van a contribuir a una buena eliminación de la placa bacteriana y reducir la ingesta y el consumo de azúcares en nuestra dieta diaria. Para intervenir en el riesgo de los pacientes que sufren de placa bacteriana, lo fundamental es tener muy buena higiene oral, ya que esta es realizada por el paciente y es el procedimiento más importante en el mantenimiento a largo plazo de la salud, porque tengamos en cuenta que la formación de placa es continua. También podemos decir que algunos agentes antimicrobianos también se utilizan contra estas bacterias periodontales como parte de esta terapia. Estos agentes incluyen antibióticos sistémicos, antimicrobianos administrados localmente y enjuagues bucales de venta libre y recetados. John Harvey, en su artículo Microbiología periodontal, nos da a conocer los principales antibióticos y antimicrobianos utilizados en el tratamiento de la enfermedad periodontal, como lo son la amoxicilina, que puede ser útil contra la periodontitis, también el metronidazol, que puede ser útil en la periodontitis refractaria, la clindamicina, que es efectiva contra la periodontitis, la acitromicina, que es efectiva contra anaerobios y bacilos gram negativos que van transportando activamente a sitios de inflamación, la ciprofloxacina, que es efectiva y promueve la flora asociada a la salud, la doxiciclina, que no debe usarse cuando hay dientes en desarrollo, la minociclina, que esta muestra hasta 2 meses una mejora en todos los parámetros periodontales, y por último los antimicrobianos, como en este caso la doxiciclina, la clorexidina y el metronidazol. Estos son administrados localmente y permiten administrar una concentración mucho mayor de medicamentos al sitio sin efectos secundarios sistémicos.